Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un nuevo gran filósofo que sería el erudito San Isidoro de Sevilla, un tremendo eclesiástico, un tremendo católico, un tremendo obispo durante más de 3 décadas, desde el año 560, y que nos viene con esta obra monumental. Es una obra monumental, muchachos. Estamos acostumbrados a las obras monumentales aquí en Filosofía Apuntes, escrita en el siglo VII. Esta enciclopedia, porque es una enciclopedia de etimologías, buscaba reunir y transmitir todo el saber de la antigüedad, desde la gramática y la retórica hasta la medicina, la historia, las ciencias naturales e incluso el arte de las palabras. San Isidoro entendía que conocer el origen y sentido de los vocablos era abrir la puerta al conocimiento mismo del mundo. Su obra no solo marcó a la cultura medieval, sino que se convirtió en el manual de referencia para monasterios, escuelas y bibliotecas durante siglos, llegando a ser llamada la Enciclopedia de Occidente. En este episodio entonces vamos a explorar cómo las etimologías reflejan la visión del saber en la época visigoda. Por medio de esta también vamos a ver qué buscaba Isidoro al ordenar la realidad a través del lenguaje y por qué este libro sigue siendo un testimonio fascinante del vínculo entre palabra, conocimiento y fe. Así que sin más dilación, muchachos, vamos allá. Bueno, vamos a empezar con este libro de etimologías entonces, muchachos. ¿Cuál sería el arte con que va a empezar San Isidoro de Sevilla? El libro primero nos habla acerca de la gramática. Entonces, en primer lugar, tenemos sobre la ciencia y el arte. El término disciplina tomó su nombre de discere, que significa aprender. De ahí que pueda llamarse también ciencia, que es scire, que deriva a su vez de discere, que significa aprender, ya que nadie sit, sabe, sino el que dicit, es decir, el que aprende. Por otro lado, se la denomina disciplina porque dicitur plena quiere decir que se aprende de forma completa. Se le llama igualmente arte porque se basa en normas y las reglas del arte. Hay quienes sostienen que este vocablo deriva del griego arete, esto es, de lo que en latín decimos virtus, a la que denominaron ciencia. Platón y Aristóteles delimitaron la diferencia existente entre arte y disciplina al afirmar que existe arte en las cosas que se presentan de una manera determinada, pero podían presentarse de otra. La disciplina, en cambio, se refiere a aquellas cosas que no pueden ser de otra manera. Cuando algo se razona con argumentos indiscutibles, pertenecerá al campo de la disciplina. Cuando lo que se debate es verosímil y opinable. Segundo, sobre las 7 disciplinas liberales. Las artes liberales constan de 7 disciplinas. La primera es la gramática, es decir, la habilidad en el hablar. La segunda, la retórica, que por la elegancia y los recursos propios de la elocuencia se la considera sumamente imprescindible en los asuntos civiles. Tercera, la dialéctica, también denominada lógica, que, con los más sutiles argumentos, separa lo verdadero de lo falso. Cuarta, la aritmética, cuyo contenido son los fundamentos y las divisiones de los números. La quinta es la música, que trata de los esquemas métricos y los cantos. La sexta es la geometría, que comprende las medidas y dimensiones terráqueas. Y la séptima es la astronomía, que aborda las leyes de los astros. Vamos con la tercera, donde se habla sobre las letras comunes. Y aquí San Isidoro explica que las letras son los fundamentos de la gramática y son utilizadas como signos básicos de la escritura. Y su origen puede ser múltiple, porque los hebreos atribuyen sus letras a Moisés, los griegos a Cadmo, Palámedes, quienes introdujeron distintos grupos de letras, los fenicios aportaron los primeros alfabetos empleados en inscripciones,
Abraham, según la tradición, transmitió a los hebreos un conocimiento más antiguo de signos y sonidos. Pero las letras, dice Isidoro, no son únicamente instrumentos prácticos, también tienen un poder simbólico y místico. La tau, por ejemplo, representa la cruz del Señor. La alfa y la omega se convierten en el principio y el fin, en el compendio de todo lo creado. Los griegos además usaban las letras como números, dándoles un doble valor, que tenía uno lingüístico y otro matemático. Ahí entonces terminamos sobre las letras comunes. Ahora vamos al cuarto capítulo, si es que lo quieren ustedes así, que se trata sobre las letras latinas. San Isidoro nos dice que, según la tradición, fue la ninfa Carmenta, también llamada Nicóstrata, quien entregó las letras a los pueblos de Italia. Su nombre Carmenta viene de Carmina, los versos con los que profetizaba el futuro. De hecho, Carmen, muchachos, significa verso, canto, poema, y que viene del latín carminis, ya que designa justamente lo que acabamos de señalar. De ahí que algunas personas se llamen Carmen, ¿ya? Continuamos entonces. Las letras se clasificaban en comunes y liberales. Las comunes eran las usadas por la mayoría de la gente para leer y escribir, mientras que las liberales pertenecían a quienes cultivaban el arte del hablar, declamar y redactar. Además, se dividían en vocales y consonantes. Las vocales, llamadas así porque salían de la boca con un flujo libre de aire, y las consonantes, que necesitaban apoyarse de las vocales para sonar. Entre ellas había semivocales y mudas, cada una con su papel dentro del sistema del lenguaje. San Isidoro relata también cómo las letras tuvieron distintos valores simbólicos y prácticos. Algunas representaban sonidos aspirados, otras servían para enumeración y en otros ciertos casos se añadieron letras nuevas al alfabeto para cubrir sus usos específicos, como la H, que al principio solo era un signo de aspiración. Fíjense lo importante que era esto. La Y, por ejemplo, se tomó prestada del griego y se llamó justamente Y. La Z, que había desaparecido, volvió a usarse en tiempos de Augusto. Cada letra, además, tenía una carga cultural. La T simbolizaba la cruz, la X servía tanto para escribir como para contar, y así las letras se convirtieron no solo en herramientas de lenguaje, sino en signos de identidad, de fe y de memoria. Incluso los signos de puntuación, como el punto, la virgulilla, fueron incorporándose poco a poco para ordenar la lectura y dar claridad a los textos. Entonces, es el alfabeto latino un conjunto de sonidos escritos, pero también es una herencia viva que, como vemos, está cargada de simbolismo, de historia y religión también. Toda letra entonces tiene algo así como su misterio. Vamos entonces ahora a la gramática. San Isidoro nos dice que la gramática es la ciencia que enseña a hablar correctamente y que por eso es el fundamento de las letras liberales. Después de aprender las letras comunes, la gramática se presenta como el paso siguiente, la herramienta que permite ordenar y dar forma al lenguaje. Los griegos la llamaban gramatike, es decir, el arte de las letras. También se la puede considerar un arte porque está basada en normas y reglas. Incluso algunos sostenían que provenía del griego arete, es decir, virtud, pues la buena palabra era vista como una excelencia de inteligencia. Isidoro explica además que la palabra oración proviene de oris ratio, la inteligencia de la palabra. Una oración no es simplemente una asociación de palabras, sino un conjunto con sentido sostenido por la voz y la letra. El arte gramatical se podía dividir en muchos apartados, desde las 8 partes de la oración, por ejemplo, el nombre, el pronombre, el verbo, adverbio, participio, preposición, conjunción e interjección, hasta la pronunciación, la ortografía, la acentuación, la puntuación, la etimología y la analogía. También incluía el estudio de vicios del lenguaje como barbarismos y solecismos, además de la prosa, la métrica, los tropos, las fábulas y las historias. Vamos ahora con las partes de la oración. San Isidoro nos cuenta que Aristóteles fue el primero en dividir las partes de la oración en solo dos, el nombre y el verbo. El nombre para designar a las personas o cosas y el verbo para expresar la acción.
Todo lo demás, decía, no eran más que prolongaciones de estas dos categorías fundamentales. Más tarde, el gramático Donato amplió la lista para llegar a 8 partes de la oración, pero Isidoro insiste en que en el fondo todas se reducen nuevamente al nombre y al verbo, porque de ellos derivan las demás. Así, el pronombre procede del nombre, el adverbio también se deriva de él, el participio es una mezcla de nombre y verbo, la conjunción, la preposición y la interjección no son más que funciones subordinadas a las dos partes principales. Por eso algunos autores simplificaban y afirmaban que en realidad las partes de la oración eran solo 5, nombre, verbo, pronombre, adverbio y participio, considerando que las 3 últimas, conjunción, preposición e interjección, eran casi superfluas. Vamos ahora con el nombre, que esto ya es un poco más prolongado. Vamos entonces con el nombre. San Isidoro nos dice que el nombre, o nomen, es aquello que permite designar y conocer las cosas. Sin él, el conocimiento mismo desaparecería, porque no podríamos distinguir ni recordar nada. Distingue el nombre propio, que identifica a una persona concreta, y muestra cómo en la tradición romana se reconocían hasta 4 tipos de nombres. Unos son los pronombres, que se colocaban delante como Lucius o Quintus, el nombre que indicaba a la familia como Cornelius, el cognombre, que se añadía al nombre como Scipio, y el agnombre, impuesto por algún hecho característica como Metellus Creticus, por haber sometido a Creta, ¿no? Explica también que existen nombres apelativos usados en común por muchos, y estos se dividían en varias categorías según su significado. Los que expresan cualidades, por ejemplo, justicia, bondad, los que designan multitudes como las gens o pueblos, los que muestran parentesco, el hijo, el hermano, los que se refieren a oficios como el médico, el juez, los que marcan edades como el niño, el anciano, y los que señalan dignidades o también títulos como rey o cónsul. Otro aspecto clave es la clasificación por género y número. Los nombres podían ser masculinos, femeninos o neutros, singulares, plurales o duales. Y esta última forma era más propia del griego, la dual. También podían dividirse en positivos, comparativos y superlativos. Por ejemplo, doctus, sabio, doctior, que es más sabio, y doctissimus, que es sapientísimo. San Isidoro agrega que los nombres pueden expresar propiedad, lo que pertenece a alguien o algo, o incluso también podrían expresar posesión. Asimismo, los gramáticos hablaban de nombres que eran comunes a ambos géneros. Por ejemplo, los epícenos, que aunque singulares engloban ambos sexos, como civis, que es ciudadano o ciudadana. Y de nombres heterónimos, los que cambian completamente según el sexo, como hombre y mujer. Finalmente, para terminar con el asunto de los nombres, estos también se usaban en sentido metafórico o traslaticio, cuando designaban algo distinto a lo literal y que podían variar según el contexto, nombres sinónimos, homónimos y polisémicos. Interesante de todas maneras, quizás lo más llamativo de esta parte de Isidoro de Sevilla era esto de los prenombres, que podría ser como hoy en día nuestro nombre, ¿no? Nuestro nombre. En cambio, el cognombre o cognomen, que se usaba, digamos, para distinguir a alguna familia o rasgo distintivo, es nuestro apellido. Ese es el cognombre. O sea, si nosotros, por ejemplo, tenemos un nombre, Juan, y el apellido, el cognombre, ¿cuál sería? Pérez, Juan Pérez. Tendríamos prenombre Juan, el cognombre sería Pérez, ¿no es cierto? O González, etcétera. Y el agnombre sería esto que llamamos nosotros hoy en día como sobrenombre. Entonces, hoy nuestro nombre sería lo que en Roma era el prenombre, nuestro apellido los cognombres y los apodos o sobrenombres los agnombres. Luego San Isidoro nos habla de que existen nombres apelativos, es decir, aquellos que aplican en común a muchos. Y ahí empieza a señalar toda una tipología donde se mezcla la gramática, la lógica y hasta observaciones culturales, porque nos señala que, por ejemplo, los corporales, como el cielo, la tierra, se llaman así porque se pueden ver y tocar frente a ellos, que son los incorporales, como son la verdad o la justicia, que no tienen cuerpo. Están los nombres apelativos generales, que abarcan a muchos seres,
como los animales, y los especiales que delimitan a uno en concreto como el hombre. Después están los principales, que tienen una forma originaria como monte, y los derivados que proceden de otro como montañés. Los diminutivos que suavizan el sentido como pececillo o estudiantillo. Y también distingue otros según su origen lingüístico, por ejemplo los griegos puros como Calisto, los latinizados como Ulixes en lugar de Odiseus, y los bastardos que mezclan elementos de ambas lenguas como Alexander. Otros se clasifican según el significado. Unos son sinónimos, que son diferentes palabras para la misma idea, como tierra, suelo, terreno. Los homónimos, una misma palabra con varios significados, como túmulo, que puede ser colina, montón de tierra o sepultura. Los relativos, como padre o maestro, que solo existen en referencia a otro. Y de hecho en inglés, parientes se dice relatives. Los cualitativos, que expresan cualidades como sabio o rico. Los cuantitativos, que expresan medida como largo o breve. Y nos faltan los que remiten a vínculos, por ejemplo los patronímicos, que provienen de los padres, como Pélida, que es hijo de Peleo. Los gentilicios, que indican nación, como romano o griego. Los patrios, que se refieren a la tierra natal, como ateniense. Los locales, que indican lugar de residencia, como suburbano. Y finalmente hay nombres que derivan de verbos o acciones, como por ejemplo el lector, ¿no? Viene del verbo leer. Los participantes, que suenan como participios, como legens. Y los semiverbales, que se parecen a un verbo que se declina como nombre, como por ejemplo contemplator. Y eso no es todo con respecto a los nombres, porque Isidoro nos explica que los nombres también se comparan y se gradúan. Y aquí encontramos los 3 grados que de hecho incluso ahora usamos. Por ejemplo, el positivo, que es el punto de partida, como docto, sabio. El comparativo, que establece una diferencia, como más docto. Y el superlativo, como doctísimo, algo que ya habíamos señalado anteriormente. Y luego pasa al género, que se llama así porque engendra. Y señala 2 principales, que son el masculino y el femenino, pero también recoge otras categorías que los gramáticos han impuesto, que es el neutro, para lo que no es ni masculino ni femenino. El común, que puede usarse para ambos géneros, como canis, el perro por ejemplo, que vale para macho y hembra. Y el epiceno, que tiene un solo género, pero abarca a ambos sexos, como pez. Y hasta un género universal que serviría para todos. El número distingue entre singular y plural, y los nombres podían ser simples o compuestos. En cuanto a los casos, Isidoro los vincula con el verbo cadere, que es caer, porque al flexionar las palabras caen en diferentes nombres. Y claro, aquí tenemos que hacer una relación, porque está el nombre es un rectus. El nombre es aquella palabra que no tiene una inclinación, está recta. Imagínenlo como un inmueble, nadie lo puede mover, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando nosotros hablamos de los casos en el lenguaje o en lingüística? Hablamos de una flexión con respecto al nombre. Es decir, el nombre ya no es aquello que siempre es como un rectus, sino que aquí comienza a transformarse. Se empieza a flexionar. Y de ahí puede derivar otras nuevas palabras con otros significados distintos. De hecho, es muy probable que si usted a estas alturas quizá está estudiando latín o griego, va a darse cuenta que cuando uno estudia esos idiomas, o incluso podríamos hablar del alemán, podríamos hablar del ruso, hay algo que se llaman los casos gramaticales. Y uno cuando aprende esos idiomas, el profesor le dice, bueno, acá está el nominativo, el genitivo, el dativo, el acusativo, el vocativo, el ablativo, etcétera. Y es un dolor de cabeza, muchachos. Es un dolor de cabeza. Cuando usted vaya a aprender esos idiomas, prepárese cuando le hablen de casos, porque que son muy, muy difíciles. Pero bueno, uno con práctica lo puede hacer. Entonces, ese es el tema de los casos. O sea, yo creo que Isidoro lo vincula muy bien con el verbo caer, porque imagínense los nombres, que es una cuestión, son cuestiones rectas, ¿ya? Que no se desvían para ningún lado. Los casos hacen que se desvíe.
Vamos a dar algunos ejemplos que el mismo Isidoro señala. El nominativo, por ejemplo, sirve para nombrar este maestro. El genitivo indica procedencia o pertenencia, el libro de este maestro. El dativo señala el destinatario, doy algo al maestro. El acusativo marca al señalado o al afectado, acuso al maestro. El vocativo es la invocación, por ejemplo, decir, oh maestro. Y el ablativo expresa separación o pérdida, arráncaselo al maestro. Y uno puede decir, pero oiga, pero usted estamos ocupando un nombre que es maestro, por cierto, pero aquí no estamos flexionando el nombre. Solamente estamos agregando cosas al nombre, pero no lo estamos flexionando. Eso es, muchachos, porque en el español no existe algo así. En efecto, por ejemplo, ya tengamos la palabra maestro. ¿Qué palabra, cómo podríamos modificar la palabra maestro para que entre en uno de estos casos? O sea, maestro es el nombre, ¿ya? Es el rectus. No se inclina ante nada, pero ¿con qué caso podríamos inclinarlo? En español casi no existen los casos, ¿ya? Y mucho menos en los sustantivos, casi no existen. Pero sí en ciertos y específicos elementos existen los casos. Y existe en cuanto a lo de al caso derivativo, ¿ya? Por ejemplo, amaestrar. Ahí podría ser. Ahí estaríamos hablando de un caso de la palabra maestro. Amaestrar, que sería como enseñar, adiestrar. Y hay otro menos frecuente que es maestrar, que es enseñar o dirigir como maestro. Por lo tanto, es muy raro. O sea, ¿quién habla de maestrar? A maestrar quizás sí, pero maestrar no, nadie habla de eso, ¿no? Entonces, es bien raro. Los temas de casos son muy raros en el español, pero son muy comunes en el latín, en el griego y en otros idiomas. Entonces, cuando usted tenga que aprender un idioma y tenga los casos, prepárese, porque eso no va a ser nada fácil. Pero si a usted le gusta el idioma, por cierto que usted lo va a poder lograr, porque ese es un elemento, yo creo mucho en la teoría de Stephen Krashen de la adquisición de los idiomas, que tiene que ser algo que esté con un filtro afectivo asociado. O sea, si yo voy a aprender griego es porque a mí me gusta la cultura griega, y me tiene que gustar, ¿no? Porque si lo aprendo así como por trabajo, o por una motivación extrínseca, va a ser más difícil. No digo que no vaya a resultar, pero va a ser más difícil. Por eso es que cuando uno lee el Etimología de San Isidoro de Sevilla, esta parte como que no se entiende. No se entiende mucho porque uno tiene que haber ya sabido algo de los casos, el genitivo, el dativo, el acusativo, vocativo, ablativo, etc. Pero esto no termina aquí, muchachos, porque Isidoro además nos dice que los nombres se pueden distinguir en ciertos casos también. Por ejemplo, las exáptotas, que son los nombres que se declinan en 6 casos. Los pentáptotas, que son en 5. Los tetráptotas, que son en 4. Los tríptotas, que son en 3. Los díptotas, que son en 2. Y los monóptatas, que son en uno solo. Es un gran desafío cuando uno aprende un idioma ver este tema de los casos, muchachos. Pero, como le digo, si a usted le gusta, lo puede conseguir. Vamos entonces a hablar sobre el pronombre. Y bueno, San Isidoro explica que el pronombre, pronomen en latín, recibe su nombre porque se coloca en lugar del nombre, pro vice nominis, para evitar repeticiones y darle variedad al discurso. Un ejemplo, en lugar de decir Virgilio escribió las Geórgicas y después sigue coma, Virgilio escribió, en vez de decir nuevamente Virgilio, añadimos el pronombre ipse, que es él mismo, y así el lenguaje gana una elegancia y claridad. Es decir, quedaría de la siguiente forma: Virgilio escribió las Geórgicas, él mismo. Los pronombres pueden ser finitos o infinitos. Los finitos son los que señalan una persona concreta, como yo, ego, que se entiende inmediatamente. Y los infinitos se pueden usar para referirse a algo indefinido o incierto. De ahí que sea indefinido, porque es infinito. Como quis, quae, quod, quién o qué. También distingue los menos que finitos que expresan recordatorio o énfasis, como ipse, el mismo.
Otra categoría son los posesivos que muestran pertenencia, meus, tus, que es como mío y tuyo en español. Y aquí el pronombre no solo sustituye al nombre, sino que lo carga de una relación personal. San Isidoro añade los relativos que aparecen en las preguntas y en las respuestas, como por ejemplo, quis est, ¿quién es? Y dice, esto se responde siempre is est, que es él es, tanto, tanto. Estos pronombres enlazan y conectan ideas. También los demostrativos que señalan y hacen presente lo que se muestra. Ik, aek, ok, es decir, este, esta, esto. Entonces aquí hay también una interesante reflexión sobre los artículos, porque para Isidoro los artículos son cercanos a los pronombres porque acompañan a los nombres. Por ejemplo, en ik orator, este orador. La diferencia está en que el artículo siempre va unido al sustantivo, mientras que el pronombre puede funcionar de manera independiente. Ik est. Y ahí hay una especie de catálogo que nos da el mismo Isidoro. Los pronombres primigenios, que son los básicos, ego, tú, ile. Los infinitos, que son 7, como quis, qualis, talis, quantus, tantus, quotus, totus. Los menos que finitos, que son 6, como iste, ipse, ic, is, idem, sui. Los posesivos, que son 5, meus, tus, sus, noster, vester. Y los demás, que son derivados o compuestos, aliquis, quispiam, etc. Entonces, para Isidoro, el pronombre no es solo un sustituto del nombre, sino un elemento vivo del discurso. Aporta variedad, evita la monotonía, establece relaciones de posesión, señala, pregunta, responde, recuerda y hasta enfatiza. Son gestos del lenguaje. Y claro, cuando se describen los latinos, nosotros obviamente sabemos que esto se usa todavía en el español, ¿no es cierto? O sea, si nosotros hablamos de los finitos que describía el mismo Isidoro, son los que hoy se conocen como yo y tú, los pronombres personales más básicos. Los infinitos, quién, qué o cuál. Los menos que finitos, ese, este, aquel. Los posesivos son mío, tuyo, suyo, nuestro, vuestro. Relativos, qué, quién, el cual. Los demostrativos es este, esta, esto. Y los derivativos compuestos, que serían como alguien, cualquiera, alguno. Son cosas que en el español tenemos afortunadamente porque proviene del latín. Luego Isidoro nos habla de los verbos, ¿ya? Y aquí explica que el verbo recibe su nombre por dos motivos. Primero, porque suena como un golpe de aire, verberato aere. Y segundo, porque es la parte de la oración que más revierte o transforma el sentido. Si el nombre designa a la persona, el verbo indica lo que esa persona hace o padece. En relación con la persona, el verbo puede ser activo o pasivo. Si digo yo escribo, soy agente de la acción, y si digo yo soy inscrito, yo soy paciente de la acción. Ese es el tema. Entonces, el verbo, en este sentido, tiene dos usos. En primero, para los gramáticos, como parte fundamental de la oración, para los retóricos, que lo emplean para dar vida al discurso, refiriéndose a un decir completo, el usus verbi bonus. Desde el punto de vista gramatical, distingue los tres tiempos, pasado, presente, futuro, y también habla de las formas verbales que informan de lo que ocurre. El infinitivo, los participios, los gerundios, el modo, que es indicativo, subjetivo, imperativo, optativo, conjuntivo, señalan el cómo de la acción. Claro, porque el indicativo, por ejemplo, afirma la acción de modo directo. Por ejemplo, yo leo. El imperativo manda o ruega, lee. El optativo expresa deseo, leyera, como decir, ojalá yo leyera. Y el conjuntivo, que se une en proposiciones condicionales, leído, hablaré, cuando yo haya leído, cuando yo haya leído, hablaré. El infinitivo, entonces, es la forma pura del verbo, sin persona definida. Por ejemplo, si yo digo yo grito, el infinitivo de grito es gritar. Yo leo, el infinitivo de leo es leer. Pero puede tomar persona si se le añade un pronombre. Por mí gritar, por ti leer. Isidoro reconoce también el modo impersonal cuando falta la persona, ¿no es cierto? Por ejemplo, llueve.
Se dan cuenta que ahí yo no digo ninguna persona, no digo yo, tú, él, nada. Yo digo llueve. Y ahí está implícita la persona. ¿Ah? Es un modo impersonal de usar los verbos en ese sentido. Sobre la conjugación, recuerda que el verbo se une a los nombres en una síntesis que expresa género y número. Por ejemplo, leo el libro, lego librum. Y explica las 4 conjunciones latinas por sus terminaciones are, ere, ire, ire. Un punto interesante es que describe la categoría de verbos deponentes, que son activos en forma pero pasivos en significado. Por ejemplo, cuando uno dice hablo, esto tiene una connotación, ¿no es cierto?, una terminación pasiva, hablo, o loquor en latín. Y menciona los tiempos compuestos perfectos, pluscuamperfectos, futuro, etc. Todos verbos deponentes. Finalmente se detiene en el participio futuro pasivo, que termina en dus, como gerendus, que quiere decir que ha de ser llevado a cabo. Y con ello señala que el verbo no solo dice lo que hacemos, sino también lo que está por hacerse, o incluso lo que debe hacerse. Entonces, de alguna manera, muchachos, para Isidoro el verbo es el corazón del lenguaje, porque convierte los nombres en acciones, estados y procesos. Es lo que marca si hablamos del presente, pasado o futuro, si mandamos, rogamos o deseamos. En definitiva, lo que transforma las palabras en un discurso vivo. Vamos ahora con el adverbio. San Isidoro nos explica que el adverbio recibe su nombre porque siempre va unido al verbo. Entonces, si observamos la frase lee bien, el verbo es lee y el adverbio es bien. Entonces, el adverbio nunca, por decirlo de alguna manera, camina solo. Acompaña, precisa, matiza el sentido del verbo. Él lo deja muy claro, Isidoro, con un contraste. El verbo por sí mismo ya tiene un sentido completo. Si digo escribo, la idea está determinada. Pero si digo solo hoy, que es un adverbio, me quedo a media. O sea, la palabra hoy, yo digo, imagínense hoy. Me quedo a media, no hay una idea completa ahí. Pero incluso siendo solamente un verbo, si yo digo escribo, estoy dando una idea completa, ¿no? Necesito entonces añadirle un verbo, hoy escribo, para darle plenitud al significado. Entonces, esto es muy interesante porque aquí hay una arquitectura del lenguaje. Cada palabra cumple un rol distinto, ¿no es cierto? Complementa el adverbio, ¿no? Lo que está al lado del adverbio, lo que lo acompaña. Eso es el adverbio, lo que está al lado del verbo. Vamos ahora con el participio. San Isidoro nos dice que el participio se llama así porque participa tanto el verbo como del nombre, ¿ya? Es como un puente, una palabra que vive en dos mundos a la vez. Del nombre toma el género y el caso, es decir, puede declinarse y concordar como un adjetivo. Puella amans, por ejemplo, la muchacha amante. Del verbo toma el tiempo y el significado, pues conserva la idea de acción. Amans no es solo amante, sino la que ama. Y de ambos, del nombre y del verbo, recibe el número y la forma, combinando la flexión nominal con la fuerza verbal. Y si nosotros seguimos a Isidoro, los participios en español siguen siendo anfibios gramaticalmente. Del verbo conservan el tiempo y la acción. He escrito, estoy cantando. Y del nombre heredan la capacidad de concordar, carta escrita, poesías cantadas, en ese ejemplo. En el fondo, un participio es una palabra que nos recuerda que todo nombre proviene de una acción y toda acción deja una huella en un nombre. Vamos ahora con la conjunción. Isidoro nos explica que la conjunción recibe su nombre porque conjunta, es decir, une conceptos y oraciones. Por sí sola no tiene valor, pero al enlazar palabras se convierte en el pegamento del discurso. Puede unir nombres, Agustín y Jerónimo, o verbos, escribe y lee. Y a partir de ahí se distinguen varios tipos. Están las conjunciones copulativas que unen ideas o personas. Por ejemplo, tú y yo vamos al foro. Aquí la conjunción suma. Están las disyuntivas que separan o distinguen como nuestro o, hagámoslo tú o yo. Los subordinados se añaden al final, como en latín, que equivale a
y pospuesta. Por ejemplo, de oque, que es igual a y de Dios. Las expletivas o comunes que completan el sentido de la frase, aunque no sean imprescindibles. Por ejemplo, si no quieres hacer esto, al menos haz esto otro. En español moderno se parece a pues, entonces. Y también están las casuales que expresan el motivo de la acción. Por ejemplo, voy a matarlo porque tiene dinero. Las racionales también, que señalan la justificación o razón de fondo que uno mismo aduce. ¿Cómo lo mataré para no ser descubierto? ¿Con veneno o con un puñal? Entonces para Isidoro la conjunción no tiene sentido solamente, sino que debe unirse a otras palabras para crear relaciones lógicas, suma, oposición, subordinación, causa o razón. Es en cierto modo la arquitectura invisible de la sintaxis. Nos toca hablar ahora de la preposición. San Isidoro nos explica que la preposición recibe su nombre porque siempre va puesta delante, praepositio. ¿Y de qué va delante? De los nombres o de los verbos incluso. Por sí sola no significa nada. Su fuerza está en en estar más bien unida a otra palabra para darle un matiz o dirección. Según la gramática latina, las preposiciones podían regir acusativo o ablativo, lo que le hablaban delante. Por ejemplo, ad urbem sería ir hacia la ciudad, con un acusativo. O in urbe, que sería en la ciudad, con ablativo. Lo interesante es que Isidoro observa que las preposiciones unidas a los verbos transforman un significado. Y pone ejemplos como diducere, que es separar, o distrahere, que es arrastrar en distintas direcciones. Es decir, la preposición funciona como un prefijo que da nueva forma al verbo. Ahora, San Isidoro nos va a hablar de las interjecciones. Isidoro explica que la interjección es una palabra que se interpone entre las frases y que expresa un movimiento afectivo del espíritu. Son esas exclamaciones que brotan sin elaboración. Bien! ¡Ay! ¡Oh! Señalan sorpresa, dolor, temor, alegría. Y cada lengua tiene sus propias interjecciones y por eso son difíciles de traducir de manera literal. Son puro sentimiento. Luego nos habla sobre las letras según los gramáticos. Y aquí Isidoro nos recuerda la importancia de la letra, que explica que viene de legitera, es decir, aquello que abre el camino al que lee. Legenti iter, iter es camino. O bien porque se repite a lo largo de la lectura, es decir, in ligendo iterari. O sea, cada letra, para Isidoro, es como un sendero. Abre el camino al lector, repitiéndose una y otra vez hasta que el texto se convierte en una palabra viva. Luego nos habla de las sílabas. Y este es un pasaje más técnico, pero también es rico. Isidoro explica que el griego sílaba proviene de silambanein tagramata, que significa concebir las letras juntas. Por eso la sílaba es la unidad mínima del sonido articulado. Y detalla distintos tipos. Está las breves, que nunca se alargan, las largas, que siempre lo hacen, y las comunes, que pueden alargarse o acortarse según la necesidad métrica. Entre los latinos, las sílabas más antiguas solían estar formadas solo por vocales, ae, au, eu. Incluso cita a los antiguos que consideraban la sílaba no como una simple unidad sonora, sino como algo que recibía honor de nombre. Ahora, ojo, hay que hacer una distinción con respecto al español moderno, porque con respecto a las sílabas, aquí se clasifican en breves y largas. En cambio, nosotros en el español moderno distinguimos entre sílabas tónicas y átonas, pero no hablamos de sílabas largas o breves en cuanto al tiempo de duración. Eso era solo propio del latín y del griego clásico. Porque en poesía española, por ejemplo, se usa la métrica de número de sílabas, el endecasílabo, el octosílabo, pero no de cantidad que sea breve o larga. Pero sí está, ahora sí, lo esencial, ¿no? Vamos ahora con un conocimiento muy particular
y que es propio más bien de la poesía, que son los pies métricos. Pero antes de verificar lo que nos dice San Isidoro de Sevilla sobre este tema, quiero explicarle un poco lo que es un pie métrico. Un pie métrico es la unidad básica de medida en la poesía clásica, ¿ya? En la poesía griega, en la poesía latina. Y no se mide por el número de sílabas, como habíamos dicho antes, sino que es como la duración de las sílabas, ¿ya? Entonces, cuando uno estudia poesía, no sé si, alguno de ustedes ha estudiado poesía alguna vez, o si estudia, digamos, la antigüedad, se va a dar cuenta, la literatura de la antigüedad, se va a dar cuenta que uno tiene que aprender lo que es el iambo, el troqueo, el dáctilo, el espondeo, el anapesto, que son formas de decir las palabras con respecto a una sílaba. Por ejemplo, el iambo es una sílaba breve más una larga, y suena como ta-ta, que es muy usado en sátiras. El troqueo es una larga más una breve, o sea, tata, y tiene como un ritmo de esa forma más firme, ¿ok? Yo me acuerdo de esto, les voy a contar la anécdota, porque yo tuve que hacer un trabajo así, pero no con respecto a la literatura griega o latina, la poesía griega o latina, sino que lo tuve que hacer con respecto a Shakespeare, una obra de Shakespeare. Uno de los sonetos tuve que yo citar poniendo la sílaba con la duración exacta. Lo tuve que hacer. Entonces, a eso se refiere con los pies métricos, ¿no es cierto? A la duración de las sílabas en ese caso, ¿ya? Con esa introducción, entonces, vamos a ver qué nos dice San Isidoro. Porque nos dice San Isidoro que los pies métricos son las unidades de medida del verso formadas por la combinación de sílabas largas y breves. Y dice que se llaman pies porque son los que hacen caminar a los versos. Del mismo modo que nosotros cuando damos pasos avanzamos. Así los versos se apoyan en esos pies para marcar el ritmo. Y explica que existen muchísimos tipos, más de 100 en total, pero que los más usados se encuentran por pares y ternas de sílabas. De ahí los nombres conocidos como bisílabos, trisílabos, tetrámetros, hexámetros, etc. El número de sílabas y la combinación de largas y breves determinan una musicalidad. ¿Y cuáles son los más famosos según Isidoro de Sevilla? El pirriquio, de 2 breves usado en cantos ligeros o infantiles. El espondeo, de 2 largas, solemne y grave, propio de himnos o sacrificios. El troqueo, de una larga y una breve. El iambo, de una breve y una larga, muy usado en las sátiras, como habíamos dicho. El tribraco, de 3 breves. El moloso, de 3 largas, lento y pesado. El anapesto, que es de 2 breves y una larga. El dáctilo, que es de una larga y 2 breves. El anfíbraco, que es con una larga entre 2 breves. Y el vaqueo, usado en fiestas báquicas, de 2 largas y una breve. Además, habla de combinaciones más complejas como el dispondeo, que son 2 espondeos, el ditroqueo, que son 2 troqueos, el diyambo, que son 2 yambos, y el antispasto, que son la combinación de una larga y una breve, y también menciona pies usados en coros como el coriámbico, el jónico, caracterizados por su equilibrio desigual entre largas y breves. Y también nos señala 2 aspectos de la clave de la métrica, es decir, la elevación y el descenso de la voz, arsis y tesis, que son los golpes del verso equivalentes al subir y bajar del pie al caminar. Y la clasificación de los pies como simples, dobles, tríplices, sextuplos o cuádruples, según la proporción entre la parte mayor y la menor. Ahora bien, también nos dice San Isidoro de Sevilla que el número de sílabas en un pie no debe pasar de 6. Más allá de eso ya no es métrico. Pero aclara algo importante: aunque el número de sílabas puede variar, lo que cuenta de verdad son los tiempos, es decir, la duración. Así un pie se puede resolver en vez de una sílaba larga, se pueden usar 2 breves. Y en vez de 2 largas, 4 breves. Incluso cita Virgilio en la Eneida, que dice que para mostrar cómo los poetas jugaban con esas sustituciones métricas, lo hacían de esa forma. O sea, de 2 largas sacaban, por ejemplo, 4 breves. 2 largas pueden transformarse en breves, pero no al revés.
Dos breves nunca forman una larga, salvo que se dividan. Y esto nos muestra que la métrica latina no es solo contar sílabas, sino manejar la duración exacta de cada golpe sonoro. Introduce además otros signos métricos que usaban los gramáticos, como una semiluna para marcar la breve. Claro, porque cuando uno aprendía este tipo de poesía, uno tenía que marcar, por ejemplo, ya, anotabas el verso y abajo tú tenías que indicar, para indicar, digamos, que era una sílaba breve, tú tenías que hacer una especie de semiluna o semicírculo, si nosotros pudiéramos llamarlo cóncavo, y lo hacías abajo de la sílaba. Y después, cuando querías una larga, lo ponías solamente en horizontal. Y así se construían los esquemas de cada pie. Por ejemplo, el troqueo, que era primero una larga y después una corta o breve. El troqueo era una raya y después la semiluna. El dáctilo, ¿ya?, tenía que ser primero una larga y después dos semilunas, porque dáctilo, ¿cierto? Y después viene el jambo, es decir, para marcar la breve, una semiluna y después una larga, ¿ya? Esto, la verdad es que no sé si en los estudios modernos de poesía todavía se seguirá enseñando así, no lo sé. Por lo menos yo, cuando estudié este verso de Shakespeare que les comentaba, lo hice el año 2014, pero fue obviamente en el contexto universitario de una profesora muy especializada, que es Yana Cayún, especializada en ¿cómo se llama?, en historia inglesa. Le gustaba mucho la poesía, entonces nos enseñó esta forma de ver la poesía, que justamente coincide con la de los antiguos. Eso. Vamos ahora a hablar sobre los acentos, ¿ya? Fíjense que Isidoro nos cuenta algo interesante, porque comienza recordando que lo que los griegos llamaban prosodia, los latinos lo tradujeron como accentus, es decir, aquello que acompaña al canto de la palabra. El acento marca dónde la voz crece o disminuye dentro de una sílaba, y distingue tres tipos: el agudo, que eleva y agudiza la voz; el grave, que la baja y la suaviza, lo contrario del agudo; y el circunflejo, que combina ambos, comenzando en agudo y descendiendo después a grave. Lo importante es que estos acentos no se entiendan solo como marcas gráficas, sino que obviamente como movimientos musicales de la voz, verdaderos gestos melódicos en el habla. Además explica cómo se aplican según la cantidad de sílabas. En un monosílabo, si la sílaba es breve, por ejemplo, en una palabra en latín, por ejemplo, hombre, en latín se dice vir, y esto tiende a llevar un acento agudo. Si es larga, por ejemplo, res, como que significa cosa, puede ser circunflejo. En un bisílabo, si la primera sílaba es larga, lleva el acento allí, es decir, por ejemplo, en musa. Si es breve, se desplaza a la segunda. En un trisílabo, la posición depende de si las dos primeras son breves o largas. Y en ese sentido, tenemos, por ejemplo, la palabra tibia o metelus, ¿ya? En las palabras más largas, el acento se distribuye siguiendo reglas parecidas, pero nunca pueden recaer más allá de tres últimas sílabas, que es la regla de la penúltima. También destaca que el acento sirve no solo para marcar musicalidad, sino que también para diferenciar significados. Y cita a Virgilio, donde Ursus puede significar oso o usura, dependiendo de cómo se acentúe. Vamos ahora con los signos de los acentos. Y aquí esto es absolutamente un manual rico en cuanto a la gramática antigua, porque Isidoro nos hace algunas distinciones en las palabras. No se trata solo de poner una tilde como hacemos hoy, sino de un sistema muy complejo de trazos y símbolos que indicaban cómo debía sonar o pronunciarse una sílaba. Era realmente complejo, muchachos. Si hay alguien de ustedes que haya estudiado griego antiguo, por ejemplo, se va a encontrar con un montón de signos de acento. Y la verdad es que eran muy, muy difíciles. Yo alguna vez tuve clases también de griego antiguo y era casi un dolor de cabeza. Y está entonces
la oxía, que es el signo del acento agudo, que se representaba como un trazo que subía hacia la derecha, ¿ya? Muy parecido al tilde, ¿cierto? Y vareía, que es el grave, con un trazo que descendía hacia la derecha, es decir, como el tilde de nosotros, pero al revés. O sea, no se dirigía hacia la derecha, sino que hacia la izquierda, en la parte más alta, ¿no es cierto? Está también el perispómenon o el circunflejo que unía ambos movimientos, y este lo conservamos en el latín, ¿ya? Que es ese signo que es como una A, pero sin la rayita al medio, y que se ponía arriba de una palabra que sobrevive en el francés. En el francés lo podemos ver. Macron, que es un guión largo que marcaba una sílaba larga, es un guión que se ponía arriba de la letra. Braquis, que era una virgulita o un semicírculo que señalaba la sílaba breve, como lo habíamos dicho anteriormente. Está el hife o jaife, que es un guión usado como conjunción o para unir palabras. De hecho, en inglés uno le dice hyphen al guión, y me imagino que debe ser ese el origen, ¿no? Está la diástole, que es un signo de separación de sílabas parecido al apóstrofo. Está el apóstrofo, que es igual que al día de hoy. No tiene mucha diferencia el apóstrofo. Está la dacia, que es el signo de aspiración fuerte para marcar dónde debía pronunciarse una H. Y está la silé, que es la contraria y que indicaba la ausencia de aspiración, como decir que no debía sonar la H, o sea, lo que nosotros en español llamamos, para enseñarle a los niños, la H mudita, ¿no? Entonces, San Isidoro explica que estos signos provenían de los griegos y que fueron adaptados en latín para enseñar a los estudiantes cómo leer y pronunciar correctamente. Incluso añade un detalle curioso: si se cortaba la H en dos, la mitad daba lugar a la dacia y otra a la sile. Ahora bien, ¿podemos ver estos signos en los idiomas modernos? Sí, la verdad es que sí, en algunos los podemos ver. Por ejemplo, la tilde, que es la oxía, ¿no es cierto? O el apóstrofo, lo podemos ver incluso en el griego moderno. Por ejemplo, en la palabra anthropos. Anthropos, que significa hombre, que lleva un acento agudo en la primera sílaba. Cafés, que significa café, que igual en español, el agudo marca la sílaba tónica, y ahí está la tilde, que es la herencia directa de la oxía. En el francés, por ejemplo, podemos ver, como habíamos visto, esa tilde, café, por ejemplo, o en la palabra père, en la primera E de la palabra père, que significa padre, podemos ver ese acento que era grave, ¿ya? Que se le llamaba el vareía. ¿Ok? Eso lo vemos todavía entonces en el francés. El acento circunflejo, que yo les digo que es esa casita que está arriba, o esa A sin el guión al medio que está arriba de una letra, el acento circunflejo, por ejemplo, en forêt, que es bosque en francés. ¿Ya? Tenemos perché en italiano, ahí también está del verbo essere, también está la citá, ¿no es cierto?, que también tiene ese acento que se desvía al inicio, hacia la izquierda. O sea, se desvía hacia abajo, hacia la derecha, y hacia arriba, hacia la izquierda. En el portugués, en el español en realidad tenemos solamente la tilde aguda. En el rumano, fíjense que también tenemos un acento circunflejo, como por ejemplo la palabra cópila, que significa niña, en la última A hay un acento circunflejo también. ¿Okay? Ahí tenemos entonces ejemplos de cómo se han usado estos acentos y cómo se han heredado en los idiomas modernos. Vamos ahora con los signos de puntuación, que son esos que nos dice San Isidoro sirven para marcar y delimitar el discurso, ya sea hablado o escrito. Los griegos los llamaban theseis y los latinos positurae, porque posaban la voz, señalando un momento de descanso. Y explica que hay tres principales: el punto bajo, que es en latín la positura subdistinctio, que es colocado al pie de la línea y indica una pausa breve, es decir, la coma que conocemos hoy en día. Hay un punto medio, que es la distincto media, que está situado a la altura media de la letra, indica una pausa intermedia,
como por ejemplo lo que es hoy el punto y coma. Y también está el punto alto, la distinctio plena, puesto en la parte superior de la letra y que señala una pausa larga equivalente, ¿no es cierto?, a un punto final. De este modo, los signos de puntuación reflejaban el ritmo de la lectura en voz alta, más que reglas gramaticales estrictas. Isidoro añade que la puntuación depende de la respiración y el sentido. Si al inicio de la frase no se necesita pausa, se sigue sin interrupción. Cuando el lector se detiene por claridad o por aire, ahí debe ponerse el signo adecuado. Incluso llega a relacionar la puntuación con la métrica. En los versos, cada pausa debía respetar el número de sílabas. Si la pausa coincidía con la medida métrica, se llamaba colon. Y si ocupaba el verso entero, se llamaba periodus. Esto es lo que nos dice con respecto a los signos de puntuación. Luego, San Isidoro pasa a aquellos signos que están presentes en los textos escritos. Y claro, dice que los antiguos autores empleaban signos gráficos especiales en poemas y narraciones para llamar la atención del lector. No eran simples adornos, sino marcas con un propósito muy definido. Indicar omisiones, errores, variaciones de lectura, repeticiones innecesarias o interpretaciones dudosas. Y en total, Isidoro menciona hasta 26 signos, cada uno con nombre griego o latino. Vamos a mencionar algunos de estos. Por ejemplo, el asterisco, que marcaba que había una omisión en el texto para que se añadiera lo faltante. El óvelo, que es una rayita horizontal que señalaba palabras repetidas o falsas, literalmente flecha que mata lo superfluo. El lemisco, que son dos rayitas para pasajes transmitidos con variantes en las escrituras. El antígrafo, que es un signo que indicaba varias posibles interpretaciones. El parágrafo, que lo tenemos en el Microsoft Word también, para separar secciones de un texto como capítulos o unidades de sentido. Esto se ve mucho en los textos antiguos, el parágrafo. Yo me acuerdo que cuando estuve leyendo algunos libros de Tomás de Mercado, de Tomás de Mercado, ahí salía bastante el parágrafo, en textos medievales, ¿no? Las crifias, que es una especie de semicírculo cóncavo, usado cuando había un pasaje oscuro o dudoso. El diple, que era muy usado en los textos bíblicos para señalar comentarios o citas. Coronis, que era un signo que se colocaba al final de un libro, equivalente a lo que hoy es nuestro fin. Álogos, que marcaba algo que debía corregirse. La firro, que era la combinación de la F griega y la R griega, que es como una P en realidad. Y se usaba para indicar que un pasaje requería atención especial. Entonces, estos signos eran como una guía para el lector o el copista y advertían de errores de transmisión, señalaban variantes del texto, organizaban la lectura, aclaraban dudas teológicas, entre otros. En este sentido, anticipan lo que hoy son nuestros asteriscos, las notas al pie de página, los corchetes, los signos de interrogación, paréntesis o incluso los emojis, como hemos estado viendo últimamente, de corrección digital. Vamos ahora con las notas vulgares. San Isidoro nos cuenta que Ennio fue el primero en crear más de 1100 signos taquigráficos y su función era práctica. En juicios y asambleas, varios escribientes se repartían las frases del orador y las anotaban con estos signos que vamos a mencionar ahora. En Roma, Tiro, el liberto de Cicerón, perfeccionó este sistema, aunque limitado solo a preposiciones. Más tarde otros como Vipsanio, Filargio y Aquila añadieron nuevas notas y finalmente Séneca recopiló y sistematizó todas, creando un corpus de 5.000 signos. Y estas notas se llamaban así porque consistían en abreviar palabras y sílabas con pequeños caracteres que después los lectores entrenados podían descifrar. Quien dominaba este arte era llamado notarius, es decir, el antecesor del actual taquígrafo o incluso del notario moderno que podemos mencionar y que seguramente usted también ha oído hablar. Vamos con ahora las siglas jurídicas.
Y aquí Isidoro nos muestra otra faceta de la escritura abreviada, las siglas en el ámbito legal, y explica que en los libros de jurisprudencia se usaban letras iniciales para ahorrar tiempo. Por ejemplo, bonum factum, bien hecho, que digamos era una sigla con BF. SC, Senatus Consultum, decreto del Senado. RP, que es Respública, la República. PR, que es Populus Romanus, el pueblo romano. DT, que es Dum Taxat, solamente. Una M o una M invertida, que es mulier, ¿no es cierto? O mujer también. De hecho, parecía esto como una W también. Y usted me va a decir, ¿por qué la M se invertía? Bueno, se invertía esta M para que no se confundiera con, por ejemplo, manus, magister. Entonces, si la M estaba invertida, estábamos hablando de mujer, y así no la confundíamos con otras palabras. También la P, que es pupilus, la K, que es caput, cabeza o capítulo, la KK, que es calumnia de causa, es decir, acusación de calumnia, la IE, que es iudex esto, sé juez, DM, que es dolum malum, que significa fraude, o dolo malo, porque está el dolo malo. Bueno, el dolo es la intención positiva de hacer daño o injuria a la propiedad o persona de otro, y estaba el dolo malo y el dolo bueno, ¿no? Pero bueno, ese es un tema ya más bien jurídico. Sin embargo, San Isidoro añade que los emperadores posteriores prohibieron estas abreviaciones en las leyes, ya que podían dar lugar a errores y malas interpretaciones. Ordenaron en cambio que las leyes se escribieran con todas sus letras para que quedara claro qué debía cumplirse y qué debía evitarse. Vamos entonces ahora sobre las siglas militares. En el ejército romano, los registros de soldados se marcaban con letras abreviadas para identificar rápidamente su estado. Una T delante del nombre significaba que era un superviviente, tulit, que significa llevó la vida. Una Z o una Z junto al nombre señalaban que estaba muerto. La Z de hecho se asociaba a la palabra griega thanatos, que significa muerte, y a veces se dibujaba con una raya en medio como una cuchillada. Para los lisiados o inválidos se usaba la letra lambda, que es una especie de A, pero sin la línea al medio. Incluso en el pago de las soldadas se empleaban estas marcas para distinguir a quienes correspondía recibir. Están también lo que nos habla Isidoro de las siglas epistolares, porque los antiguos también usaban notas secretas en cartas para ocultar información. San Isidoro menciona que Bruto escribía en clave para que solo él entendiera lo que planeaba. César Augusto, según Suetonio, recomendaba que se usara un sistema acordado, cambiar unas letras por otras, escribir A en lugar de B o escribir letras al revés. Era, en otras palabras, una forma primitiva de criptografía. También nos habla Isidoro sobre las señales con los dedos, porque no todo era escritura. San Isidoro recuerda que la comunicación podía hacerse con gestos manuales. Algunos signos servían para saludar sin hablar, como mover las manos, las espaldas. También se usaba para enviar mensajes eróticos o clandestinos, como describe el poeta Ennio. Otros gestos transmitían promesas o advertencias cuando la voz no era posible. Incluso la Biblia menciona esto en Proverbios y en Salmos, porque se habla de los guiños de ojos y de señales con los dedos. Vamos ahora con un capítulo sobre la ortografía. San Isidoro nos recuerda que la ortografía no es un simple aspecto técnico, sino el arte de escribir correctamente, de dar a las palabras su forma recta y justa. De hecho, el término proviene del griego ortografía, que significa literalmente recta escritura. Para él, dominar la ortografía era no solo una cuestión de letras, sino también de pensamiento. Quien escribía bien, pensaba bien, y quien alteraba la escritura ponía en riesgo la claridad de las ideas. Uno de los aspectos que más le preocupan es la confusión entre ciertas letras. Por ejemplo, en latín era común equivocarse en el uso de la B larga y la B corta, lo que llevaba a errores como escribir verus en lugar de firrus, por ejemplo. De pirrus, pero me equivoqué. También pasaba con la C y la Q, sobre todo en los números. Se discutía si debía escribirse quatuor, es decir, el 4, con doble T y Q, o quadrigenti,
400 con C o con Q. Ahí siempre existía entonces una dificultad. Y este tipo de duda muestra que ya en la antigüedad existían las faltas de ortografía que los maestros intentaban corregir todo el tiempo. San Isidoro también dedica atención al uso de las vocales y de los diptongos. Había palabras que debían escribirse con AE, como por ejemplo aecus, pero con el tiempo muchos lo simplificaban en E solamente. Él insiste en que esa economía empobrece el idioma. Algo parecido ocurre con la aspiración de la H en palabras como honor o hostis, que debía mantenerse, aunque mucha gente ya no la pronunciaba y tendía a suprimirla. Otro punto importante es la duplicación de letras, lo que hoy llamamos geminación. Para Isidoro, duplicar una letra no era un detalle menor, sino una cuestión de significado. Así, male, que es querer más, debía escribirse con doble L para no confundirse con male, que es mal. De igual modo, serra, que significa sierra, se distinguía de cera, que es tarde, gracias a la duplicación de la R. Entonces la ortografía en este sentido se convertía en un guardián del sentido de las palabras. También aparecen en el capítulo menciones a usos cristianos y griegos. Por ejemplo, en los textos religiosos se abreviaba el nombre de Cristo con XPS. ¿Ya? Claro, porque la X es Ji, la P en realidad se pronuncia como R, y la S, bueno, es solamente una S, ¿no es cierto? Y terminaba siendo Christos, porque así se decía Cristo, Christos en griego. Lo que nos recuerda entonces que la ortografía no es solo una herramienta de corrección, sino también un espacio de identidad cultural y religiosa. Ahora bien, muchachos, estos problemas todavía están también en el español, o sea, en el español actual la B y la V también, digamos, tienen cierta confusión. Alguien puede escribir tubo, que es un cilindro, o cuando en realidad quiso decir tuvo del verbo tener. Es la misma situación que Isidoro describía cuando advertía que la gente mezclaba las letras. Lo mismo ocurre con la H. En el latín tardío ya no se pronunciaba, y San Isidoro insistía en que debía mantenerse escrita para conservar la tradición y todo el tema. Y claro, en español moderno pasa lo mismo, o sea, hola. Si yo le digo la palabra hola, usted no sabe si estoy saludando o estoy señalando que una ola de mar. ¿Ah? Ahora, claro, con la escritura se puede diferenciar, ¿no? La duplicación de consonantes también es un tema en español, porque, por ejemplo, pensemos en caro y carro. Claro, no es lo mismo decir un auto caro que un carro viejo, o un carro caro también podríamos decir. Entonces, se fijan como los mismos problemas que estaba señalando Isidoro de Sevilla en esos tiempos, nosotros también lo tenemos en nuestro español de alguna forma. Problema, en todo caso yo lo digo, en cuanto a que todavía hay gente que tiene estos problemas al escribir o incluso al hablar. Continuamos entonces con un concepto muy importante también, que es la analogía, porque San Isidoro se concentra en la analogía como principio de corrección lingüística. La palabra viene del griego analogía y significa comparación o relación entre cosas semejantes. Para él la ortografía y la gramática no se sostienen solo en la memoria, sino en la capacidad de ver paralelismos. Si una palabra sigue cierta regla, otra semejante debe regirse por la misma. Así la analogía es una forma de asegurar la regularidad de la lengua. Isidoro ofrece ejemplos muy claros. Si lepus, es decir, que significa liebre, y lupus, que significa lobo, coinciden en la forma, salvo en el genitivo, entonces se puede deducir que ambos comparten el mismo género. Lo mismo pasa con limen, que es frontera, y trames, que es sendero. Como limen es masculino, también lo será trames, por analogía. Y esta manera de razonar permitía clasificar palabras nuevas o dudosas sin necesidad de consultar una autoridad externa, solo por semejanza con lo ya conocido. El sistema también funcionaba con diminutivos. Por ejemplo, si funis, que significa cuerda, es masculino, el diminutivo es funiculus. Y ese mantendrá obviamente el mismo género. Y si pistrinum, que es molino, es neutro, su diminutivo es pistrilla, que será igualmente neutro, salvo que intervenga otra regla como el uso del sufijo femenino.
Así, la analogía daba seguridad en la aplicación de declinaciones, géneros y terminaciones, evitando caer en irregularidades arbitrarias. Y aquí llegamos a uno de los conceptos más importantes, que es el título de esta obra, la etimología. Para él, la etimología es el arte de descubrir el origen de las palabras, y a través de esa búsqueda es posible desentrañar su sentido. Conocer de dónde viene un término no solo permite interpretarlo mejor, sino comprender la naturaleza de lo que designa. Por ejemplo, explica Isidoro de Sevilla que flumen, que significa río, procede de fluere, que significa fluir, porque el río crece y avanza fluyendo. O que, por ejemplo, la palabra reyes, que se dice reges, se asocia a regere, que es regir, es decir, a la acción de conducir rectamente. De este modo, las palabras no son arbitrarias, sino que llevan dentro una huella de su causa o de su origen. Incluso da casos de oposiciones. Por ejemplo, lutum, que significa lodo, proviene de lavare, que significa lavar, como si el lodo fuera lo contrario de la limpieza. Isidoro también reconoce, sin embargo, que no todas las palabras siguen una lógica etimológica estricta. A veces los antiguos pusieron nombres caprichosamente, del mismo modo que nosotros bautizamos a una mascota sin seguir reglas de la naturaleza. Pero eso no siempre se puede rastrear por la causa de aquellos nombres que las personas le ponen a las cosas. Algunas veces provienen de sonidos como garrulus, que imita el canto de los pájaros, otras de nombres propios de lugares, por ejemplo, silva, domus, y muchas más se pierden en lenguas extranjeras cuyo rastro apenas se conserva. Lo interesante es que para Isidoro la etimología no es un simple ejercicio erudito, es una herramienta de interpretación del mundo. Saber de dónde viene una palabra es acercarse a la esencia de la cosa que nombra. Y esta visión, profundamente influida por Aristóteles y Cicerón, conecta el lenguaje con la realidad y busca orden en la aparente confusión de vocablos. Ahora hablemos sobre las glosas. San Isidoro nos recuerda que el término griego glosa significa literalmente lengua, pero en su uso técnico se refería a una explicación o aclaración de una palabra oscura mediante otra más clara. En otras palabras, una glosa es lo que hoy llamaríamos una nota aclaratoria o una sinonimia precisa. Los filósofos la relacionaban con el adverbium, porque con una sola palabra se podía iluminar otra que resultaba confusa. Por ejemplo, al decir enmudecer es callar, la segunda palabra aclara el sentido de la primera. Del mismo modo, cuando Virgilio escribe latus aurit apertum, que significa atraviesa el costado, podemos glosar aurit con un percutit, explicando que se trata de atravesar o traspasar de un golpe. En el español actual hacemos algo parecido cuando explicamos devastar con la palabra destruir. La glosa funciona entonces como un puente de sentido, mostrando que con un solo vocablo podemos descubrir, desentrañar el alcance de otro. Entonces, esto tiene realmente una función pedagógica. Siempre hay palabras que necesitan de otras para hacerse entender, y la glosa cumple ese papel. Vamos a hablar ahora sobre las diferencias. Y aquí San Isidoro pasa al concepto de diferentia, y para él la diferencia es un modo de definición que surge al contrastar dos términos semejantes que, sin embargo, no son lo mismo. Distinguir es fundamental para pensar con claridad porque evita confusiones entre conceptos cercanos. Explica que cuando dos palabras tienen un parentesco, hay que precisar su campo de aplicación a través de su diferencia, y así podemos distinguir entre un rey y un tirano. El primero se caracteriza por la moderación y la justicia, mientras que el segundo se define por la crueldad. La diferencia, entonces, no solo aclara el sentido de cada término, sino que también ayuda a ordenar la realidad. Este principio sigue vivo en la enseñanza moderna. Cuando explicamos a un estudiante qué es la democracia, solemos hacerlo comparándola con la tiranía, con la dictadura. Saber qué no es algo es tan importante como saber qué es. Vamos ahora con un tema súper interesante que son los barbarismos. Para Isidoro, el barbarismo es un error en la formulación de una palabra, ya sea por una letra equivocada o por un sonido corrompido.
Por ejemplo, poner floriet en lugar de florevit, que es florecerá, o alargar indebidamente una sílaba. Los llama así porque los pueblos bárbaros, al entrar en contacto con el latín, introducían deformaciones al no dominar su corrección. De allí que barbarismo signifique tanto una corrupción interna del latín como la influencia de voces extranjeras. San Isidoro distingue entre barbarismo, que es la corrupción de palabras latinas, y barbarolexis, que es la introducción de palabras extranjeras. Es decir, uno se da cuando un romano habla mal el propio latín y el otro cuando incorpora voces foráneas. Cuando esto ocurría en poesía, se lo llamaba metaplasmo. Luego detalla cómo se producen estos errores. En la escritura pueden aparecer de varias formas, añadiendo o suprimiendo letras o sílabas, cambiándolas de lugar o simplificándolas. En la pronunciación, los barbarismos se notan en la duración, usar sílabas largas en lugar de breves. En el tono también, cambiar la acentuación. O en la aspiración, añadir o suprimir la H. También menciona el hiato, cuando se corta mal la vocal final de un verso. Además habla de errores específicos muy interesantes, como por ejemplo el motacismo, que consiste en perder la M final seguida de vocal, por ejemplo bonum o aurum, y las personas que hablaban latín decían solamente bonu o aurum. El iotacismo, que es cuando se aplica indebidamente el sonido de la iota, como en Troya, pronunciado troía. También está el labdacismo, que convierte una L en dos, como por ejemplo la palabra colloquium en vez de conloquium, que es con una L. Para Isidoro estos fenómenos son corrupciones que alteran la pureza del latín y que el buen gramático debía identificar y corregir. Si lo miramos con ojos modernos, vemos que lo que él llama barbarismo no es otra cosa que variaciones fonéticas o ortográficas naturales. Lo mismo ocurre en el español de hoy, cuando alguien dice aiga en vez de haya, naiden en vez de nadie, o dijistes en lugar de dijiste. Está cometiendo lo que Isidoro llamaría un barbarismo. Lo curioso es que estas formas, aunque incorrectas según la norma, reflejan tendencias vivas del idioma y algunas incluso acaban imponiéndose con el tiempo, como sabemos. Vamos ahora con otro tema que trata Isidoro, que es el de los solecismos, que son distintos de los barbarismos. Mientras que el barbarismo se refiere a la corrupción de una sola palabra, una letra, una sílaba, un sonido, el solecismo se da cuando la combinación de varias palabras se construye de manera incorrecta, es decir, en contra de las reglas de la gramática. Un ejemplo que cita es decir inter nobis en lugar de inter nos, o dateveniam celeratorum en vez de celeratis. Estos errores no están en las palabras mismas, sino en cómo se organizan dentro de la oración. De hecho, el término solecismo proviene de la ciudad de Soleo, en Cilicia, cuyos habitantes, al mezclar su lengua con la de otros pueblos, terminaron hablando un latín incorrecto y lleno de errores. Isidoro también explica que en la poesía el solecismo puede aparecer como un esquema o figura literaria aceptada, sobre todo por razones métricas, pero si no se justifica en ese contexto, entonces es un error. El solecismo puede cometerse de dos formas principales: en las partes de la oración, usando una en lugar de otra, por ejemplo, poner un adverbio donde corresponde una preposición, o en los accidentes gramaticales, alterando modo, tiempo, número, género o caso. De hecho, Donato ya advertía que cualquier alteración de estos elementos podía ser un solecismo. Lucilio llegó a enumerar hasta 100 tipos distintos, lo que demuestra lo amplio del fenómeno. En la práctica, lo que Isidoro resalta es que el solecismo es un desvío en la sintaxis, un error de construcción que desordena la lógica de la lengua. Si lo aplicamos al español moderno, sería como decir entre yo y tú, en vez de entre tú y yo, o la problema, en vez de decir el problema. También ocurre cuando se mezclan tiempos verbales mal combinados, como si tendría dinero, lo compraría, en vez de si tuviera dinero, lo compraría, ¿no? Y junto con todo esto, Isidoro de Sevilla trata sobre los vicios gramaticales. Isidoro nos dice que los gramáticos llaman vicios a las incorrecciones en el hablar y las clasifica en varias formas: el barbarismo, el solecismo, que ya habíamos hablado, la asirología, la casefrasis, la tautología, la elipsis, la anfibología, la homonimia, entre otras.
El barbarismo es cuando se corrompe una palabra como al alargar indebidamente una sílaba, que ya lo habíamos visto. El solecismo, en cambio, es la combinación incorrecta de varias palabras, por ejemplo, una mala construcción sintáctica, que ya la vimos. La asirología es usar un término inadecuado como decir esperanzarse en lugar de concebir esperanzas. La casefrasis se refiere a expresiones pobres o sucias que desentonan con el estilo. La tautología consiste en la repetición innecesaria de una misma idea con distintas palabras. La elipsis es omitir palabras necesarias en la expresión y la tapinosis es empequeñecer con el lenguaje algo que debería tener grandeza, como decir vorágine en lugar de mar. También menciona la cacosintonía, que es la construcción incorrecta de una frase, y la anfibología, que es cuando una expresión queda ambigua. Otra forma de error es la homonimia, que aparece cuando una misma palabra tiene varios significados y no se precisa con un contexto. Por lo tanto, Isidoro está mostrando cómo la claridad, la corrección y la precisión eran virtudes fundamentales en la gramática y que el descuido en cualquiera de estas áreas llevaba a lo que él llama vicios, errores, que oscurecen el sentido. Esto está plenamente vigente, ¿ya? Sin embargo, quizá los barbarismos, quizá con esa palabra no la tenemos, los solecismos sí, los pleonasmos, ya no decimos la tautología, ¿no? Lo llamamos pleonasmo cuando se repite innecesariamente una idea, por ejemplo, subir hacia arriba, ¿ya? Aunque ahí hay algunos comentarios del diccionario de la Real Academia Española en su Twitter que dice que subir para arriba y bajar para abajo, o subir para abajo y bajar para arriba, podría ser en algún contexto correcto. O de anfibología es cuando una frase es ambigua. Por ejemplo, vi a Juan montando en el caballo con anteojos. Entonces uno dice, bueno, ¿el caballo tenía anteojos o es Juan quien tenía anteojos? Anfibología. Luego tenemos sobre los metaplasmos. Los define como transformaciones de las palabras producidas por necesidad métrica o razones poéticas, es decir, son alteraciones formales que no cambian el sentido de la palabra, pero sí su aspecto o sonido, buscando que encaje el verso o que adquiera un matiz estilístico. Isidoro ahí enumera varios tipos. Está la prótesis, que añade un sonido al principio de la palabra, como ignotus convertido en proignotus. La epéntesis, que introduce un sonido en medio, como religio, al que se le inserta otra sílaba, quedando como religiago. La paragoge, en cambio, agrega un sonido al final, como si a imaginem se le añadiera una vocal sobrante. Por el contrario, la aféresis elimina un sonido al inicio, stare en lugar de astare, mientras en la síncope lo suprime en medio, formosus en vez de formonosus. La apócope, por su parte, lo elimina al final, auditu en vez de auditus. Otros fenómenos incluyen la diéresis, que divide un diptongo en dos sílabas, orión en vez de orión, con una diéresis que son... La diéresis son dos puntitos que se le ponen, por ejemplo, a la U cuando decimos la palabra pingüino. La sinalefa, unión de dos sílabas en una, por ejemplo, como pridie o pridie. La eclipsis, que borra una vocal delante de otra, por ejemplo, en terris iactatus, terriactatus. Y la metatesis o la metátesis, que cambia de lugar el sonido, cimber en lugar de cimbra. En el fondo, entonces, el metaplasmo muestra hasta qué punto la lengua antigua era plástica y moldeable. El poeta podía manipular las palabras para ajustarlas al ritmo, sin que eso significara necesariamente un error. Isidoro además establece un puente con otros vicios gramaticales, mientras que el barbarismo corrompe una palabra y el solecismo combina los combina mal varias palabras. El metaplasmo entonces es una alteración aceptada y hasta elegante en el ámbito literario. En el español moderno podemos ver ecos de estos recursos en la poesía y la música. Por ejemplo, cuando se eliden letras para cuadrar la métrica. ¿Pa' qué? En lugar de para qué en Chile, ¿no es cierto? Cuando se añaden sonidos por rima, andé en vez de anduve en lo popular. O cuando se reacomodan sílabas para la musicalidad, naide en vez de nadie en registros populares. No son exactamente los mismos procesos, pero la lógica subyace. Moldear la palabra sin perder su sentido para adaptarla a la forma artística, y esta práctica entonces sigue viva, muchachos, sigue viva. Vamos con las figuras literarias. Isidoro nos muestra cómo la lengua
no solo sirve para comunicar, ¿no? La lengua no solamente sirve para comunicar, eh, sino que también para embellecer, persuadir y dar fuerza al discurso. Las llamadas schemata en griego e interpretadas en latín como figuras de dicción son aquellas para la elegancia de la lengua y se producen en palabras o en oraciones mediante distintas maneras de expresión. Entre las muchas que citan los gramáticos se encuentran las siguientes. La prolepsis, que significa anteposición, por ella colocamos delante lo que debería ir detrás. ¿Ah? Después de la prolepsis podemos también señalar el seguma o cláusula, que consiste en que varias oraciones están encerradas con el mismo verbo. Puede presentar tres tipos según que el verbo que centraliza las oraciones vaya al principio, al final o en medio. Al principio, como en Lucilio, donde se dice se resuelve el fondo del tonel y el perjuicio en nosotros. A Suplicio también, en el sentido de que en Grecia, por ejemplo, le tocó en suerte, acota la Galia. Eso es un ejemplo del medio. Y al final, como en Terencio, en estos tiempos, el regalo, amigos, la verdad, odio es lo que engendra. Figura contraria a la anterior es la viposeuxis, que quiere decir que cada oración tiene su propia cláusula. Por ejemplo, se acerca al rey y al rey expone su nombre y su linaje. La silepsis, que consiste en utilizar un verbo en singular en cláusulas dispares o plurales, como en recibido el rey y sus compañeros, o bien en completar una oración en singular con un verbo en plural. Así tenemos en Virgilio, por ejemplo, tenemos frutas maduras, blandas, castañas y abundante queso. Al principio dijo sunt, pero al final debió decir est, ya que solo el sujeto es copia lactis. La silepsis también se produce no solo por medio de las partes de la oración, sino también de los accidentes gramaticales. Así se da la silepsis, por ejemplo, cuando se emplea un singular en vez de un plural o viceversa. Veas este ejemplo de empleo de uno por muchos. Llenan el vientre con soldado armado. Efectivamente, no era uno solo, sino muchos los soldados. Otro ejemplo de este tipo lo encontramos en el Evangelio, en Mateo 27:44. Los ladrones que habían sido crucificados junto a él le lanzaban improperios, en donde en lugar de uno se muestra a los dos blasfemando. Se da la anadiplosis, cuando la misma palabra que concluye un verso comienza el verso siguiente, como en Virgilio. Compitan con los cisnes las lechuzas, que Títiro será Orfeo, Orfeo sea en las selvas, Arión entre los delfines. Y ahí también están, por ejemplo, podemos mencionar la anáfora, que consiste en repetir la misma palabra al inicio de varios versos o frases. Por ejemplo, nosotros, incitados, Dardania, a tus armas, a ti te hemos seguido. Nosotros con tu guía hemos tomado las armas. La otra figura que menciona es la epanalepsis, que es la repetición de una misma palabra al principio y al final de una frase, o la paranomasia, que juega con palabras de sonido parecido pero de significado diferente, como destierro y morir. Estas son típicas en juegos de palabras, chistes e incluso eslogan publicitarios actuales. El políptoton, que Isidoro también explica, es el uso de la misma palabra en diferentes formas gramaticales. Por ejemplo, amo, amé, amaré, dentro de un mismo discurso. Esto todavía lo empleamos en poesías, canciones, porque da musicalidad y variedad al mensaje. Además, aparece el polisíndeton, que consiste en usar muchas conjunciones, y la casa, y los dioses lares, y las armas, y el perro amicleo. El efecto es solemne acumulativo, como un listado que da peso y amplitud. Su contrario es el asíndeton, donde se eliminan las conjunciones para dar rapidez, como por ejemplo, vení, vidí, vicí, vine, vi, vencí. Isidoro también menciona la antítesis, que contrapone ideas contrarias. Compete lo frío con lo cálido, lo húmedo con lo seco. Estos recursos son centrales en el discurso filosófico, poético y político. Vamos con los tropos. Isidoro nos dice que el término griego tropos significa giro estilístico, algo que se logra trasladando el significado de una palabra a otra que en principio no le corresponde. En otras palabras, los tropos son desplazamientos del sentido usual de los vocablos.
El ejemplo más clásico que menciona es la metáfora, usar una palabra en un contexto distinto al suyo para enriquecer el lenguaje. Por ejemplo, cuando se dice que los ojos son perlas o que el mar es un camino líquido. No se está describiendo de manera literal, sino trasladando cualidades para dar belleza, fuerza, intensidad a lo dicho. Esto es lo que Isidoro llama transferencia o translatio. Luego enumera distintas clases de tropos como la animación, atribuir vida a lo que no la tiene. Por ejemplo, los campos sonríen. La metonimia, que es designar una cosa por otra vinculada, beber un vaso en vez de beber el contenido. La sinécdoque, que usa la parte por el todo, las velas por los barcos. La onomatopeya, crear palabras a imitación de los sonidos. La hipérbole, que es la exageración, te lo he dicho 1000 veces. La ironía, decir lo contrario de lo que se quiere dar a entender. La parábola y la alegría, entre muchas más. Y en este punto deja claro Isidoro que los tropos no son defectos ni vicios como el barbarismo o el solecismo, sino recursos legítimos para embellecer el lenguaje, darle fuerza, mover los afectos del oyente o del lector. Son, por así decirlo, el arsenal creativo de la retórica. Si los trasladamos al español moderno, estos tropos siguen vigentes. Usamos metáforas en la poesía, hipérbole en la vida cotidiana, por ejemplo, me muero de hambre, que es mi favorita, ironías en la conversación y alegorías en los discursos más elaborados. La teoría de Isidoro nos recuerda que el lenguaje no es solo comunicación literal, sino también un arte de dar forma y color a las ideas. Vamos también con la prosa. Primero, Isidoro explica que la prosa es un discurso continuo, recto y libre de toda ley métrica, a diferencia de la poesía que se rige por ritmo y medida. Los antiguos llamaban prosum a lo continuado y rectilíneo, de donde viene prosa, lo que subraya la idea de un discurso que avanza seguido, sin interrupciones. Algunos autores además vinculaban el término a profusio, destacando su carácter de extensión y abundancia. La prosa fluye sin un límite marcado de antemano. Luego se nos recuerda que en la antigüedad la poesía tuvo más prestigio que la prosa. Durante siglos todos escribían verso, era la forma natural de transmitir la memoria, la historia y la religión. La prosa como forma literaria cultivada surgió más tarde. Isidoro menciona que el primero entre los griegos en escribir prosa fue Ferécides de Siros, filósofo y narrador presocrático, mientras que entre los romanos fue Apio Claudio el Ciego, con su discorsa contra Pirro. A partir de ello, la prosa comenzó a valorarse como vehículo de elocuencia y razón, consolidándose con el tiempo como un género literario. Vamos ahora a hablar sobre los metros. Se llaman metros porque están delimitados por medidas fijas, ya sea de cantidad, la longitud de sílabas, o de tiempos. Así como hoy pensamos en ritmo musical, los antiguos los veían en el verso. Por eso se dice numerus en latín, pues el verso es número y medida. De hecho, la práctica estableció que al llegar al final del verso, debía volver a comenzar el ritmo y de ahí que se lo llamara versus, es decir, retorno. Isidoro también recuerda el vínculo entre ritmo y poesía, señalando que ésta no se mide por el contenido, sino por la forma métrica. El término carmen, poesía, podría venir de carptim, que es cortar en partes, porque se componía dividiendo en pies métricos, o bien en lo que cantaba Carmina, como cánticos mágicos o religiosos. Los metros, según el contenido, se diversificaban en heroicos, elegíacos, bucólicos, y cada uno tenía una función. Isidoro enumera diversos tipos de metros, el dactílico, el yámbico, el trocaico, el anapéstico, entre otros, y explica que se forman con la combinación de pies métricos. Cita además autores como Enio y Homero, mostrando que los griegos y romanos habían perfeccionado estos ritmos. También describe formas menores como los epitalamios, que son los cánticos nupciales, los episedios, que son poemas fúnebres, el epitafio, el epigrama y el epodo, que son todas expresiones poéticas dependientes de la métrica. Incluso señala que la prosa bíblica, como la de Moisés o David, era también en cierto sentido medida y rítmica, aunque no sometida a pies estrictos. Sigamos entonces hablando sobre la fábula. Isidoro comienza señalando que la palabra fábula viene del verbo latino fari, que es hablar. Es decir, no se trata de hechos reales, sino de ficciones habladas, relatos en que a través del diálogo, inventando, se transmiten enseñanzas morales.
Y estos relatos suelen poner en escena animales o seres que no hablan en la vida real, pero que en la fábula lo hacen para instruir o entretener. De hecho, recuerda que el creador de este género fue Esopo, cuyas historias se hicieron célebres entre los griegos y que los romanos adaptaron. Luego distingue entre distintos tipos de fábula. Están las esópicas o libristíditas, aquellas que dialogan animales o seres animados como árboles o montes con intención de enseñar, justamente como lo hacía Esopo. También menciona las libísticas, que presentan a hombres conversando entre sí. Los poetas aprovecharon este recurso para transmitir costumbres y valores como lo hicieron Platón y Terencio en sus escritos. Isidoro explica también que existen fábulas construidas según la naturaleza de las cosas, es decir, en las que el comportamiento animal representa una lección moral. Por ejemplo, decir el fuego quema porque es su naturaleza o el león oprime por su fuerza, es convertir un hecho natural en una enseñanza. A veces estas fábulas sirven para simbolizar las edades del hombre, la adolescencia feroz como un león, la madurez serena como un toro, la vejez débil como un asno. Asimismo recuerda el uso alegórico de la fábula, como en el caso de Hipócrates, que representó la lucha de caballo y hombre como símbolo de la tensión entre lo racional y lo instintivo. Lo mismo hicieron Horacio y otros poetas que convirtieron las fábulas en parábolas morales. Finalmente, Isidoro señala que la fábula, aunque ficticia, puede transmitir verdades profundas. Ejemplo de esto es Fedro, quien recogió y adaptó muchas fábulas de Esopo para el público romano, utilizando animales como zorros, lobos o cuervos para advertir sobre la prudencia, la astucia o el peligro de la soberbia. Vamos entonces a hablar sobre la historia. Isidoro nos dice que la historia es definida como la narración de hechos pasados cuyo objetivo es conocer lo que sucedió. Señala que su etimología proviene del griego historein, que significa saber o conocer, es decir, inquirir los hechos. Distingue que solo debe contarse lo visto comprobado por testigos y que la historia busca la verdad, pues lo falso no es historia. Además relaciona el nombre de monumentos con la historia porque conserva la memoria de los sucesos y compara la narración histórica con guirnaldas de flores que enlazan los hechos unos con otros. Isidoro nos quiere hablar ahora sobre los primeros escritores de historia. Isidoro dice que Moisés fue el primero entre los hebreos, mientras que entre los gentiles menciona a Dares el Frigio, que habría narrado la guerra de Troya. Luego atribuye a Heródoto el título de primer historiador de Grecia. Con esto Isidoro traza una línea genealógica de escritura histórica desde lo sagrado hasta lo profano. Sobre la utilidad de la historia. Isidoro resalta su valor pedagógico, enseña a los pueblos y a los príncipes y les da ejemplos de épocas pasadas para gobernar mejor en el presente. La historia muestra el curso de los tiempos, enseña prudencia y permite sacar provecho de las experiencias ajenas, tanto de aciertos como de errores. Ahora nos habla sobre los tipos de historia. Distingue tres modos principales en que pueden presentarse la historia. El primero es la epiméritis, ¿ya? Lo que podemos entender como, por ejemplo, como la efemérides, que se aplica, en este caso, a los acontecimientos de un día. A lo que los latinos llaman diario, los griegos lo denominan efemérides. Los calendarios, los que se registran los sucesos mes por mes. Los anales son los que reseñan lo acaecido en cada año. Cuánto digno de recuerdo acontece en la paz o en la guerra, en la tierra o en el mar, año tras año, se registraba en las actas de los acontecimientos anuales, y de ahí tomaron su nombre a los anales. La historia abarca muchos años y épocas, y gracias a su labor las actas anuales son ofrecidas en los libros. La diferencia entre historia y anales estriba en que la historia tiene por tema tiempos que hemos visto, mientras que los anales se refieren a los años que nuestra época no conoció. De ahí que Salustio figure como autor de historia y Livio, Eusebio y Jerónimo de anales y de historia.
Existen también la distinción entre historia, argumento y fábula. Historias son hechos verdaderos que han sucedido. Argumentos, sucesos que no han tenido lugar pero pueden tenerlo. Y las fábulas, en cambio, son aquellas cosas que ni han acontecido ni pueden acontecer porque son contrarias a lo natural. Y ahí, muchachos, entonces hemos terminado el libro primero de las etimologías acerca de la gramática. San Isidoro, entonces, trata de hacernos un mapa del lenguaje y del pensamiento antiguo. Se dan cuenta que no solamente es una cuestión de decir palabras y ver su origen, sino que los va explicando su evolución de alguna forma, su uso. Es bastante interesante. O sea, no solo sirven para comunicar, sino también para dar orden al mundo y darle sentido. Nosotros vemos aquí desde el nombre, la prosa, la historia, y descubrimos que para Isidoro la gramática no es solo una técnica, porque de eso se trata este libro, sino el fundamento de todo saber, pues en la raíz de las palabras está también la raíz de las cosas. Su reflexión nos recuerda que el lenguaje es memoria, historia y espejo de la realidad, y que comprenderlo en profundidad es, en cierto modo, comprendernos a nosotros mismos y a nuestra cultura. Hay muchos debates con respecto a la lingüística, ¿no? Lamentablemente, esto se llevó a tal extremo que ahora a los que se concentran mucho en las palabras gramaticales, etcétera, se les llama pedantes, ¿no? Pero claro, el pedantismo ya es algo muy, muy excesivo con respecto a la gramática, casi como que se invalidan argumentos por gramática. Obviamente la gramática nos habla mucho, tener una buena gramática, una buena retórica, nos habla mucho de cómo es la persona, de qué tan instruida es. ¿Ah? Pero claro, cuando nosotros vemos en una conversación, sobre todo en los tiempos de ahora, que la cuestión ya no es tanto hablada, ¿ah? Hay más escrito, hay bastante escrito, la gente escribe mucho hoy en día. Lo que pasa es que no escribe en papel, sino que lo textea, lo pone en celular, lo pone en computador. La gente escribe, la gente quiere escribir. Y mucho en las redes sociales se da esto de que intentan, hay mucha gente, yo estoy muy seguro, que intentan escribir bien, intentan escribir con acentos, con comas, puntuación, algunos con punto y coma se atreven ¿cómo se llama?, a escribir, ¿no? Hay algunos que dan su opinión fuertemente, así son las redes sociales, dan su opinión fuertemente y otros le rebaten, oye, tu argumento está malo porque estás escribiendo mal. O sea, de ti no puede venir ningún argumento porque estás escribiendo muy, muy mal. Pero eso obviamente no es legítimo, ¿no? Es casi una falacia, una falacia, ¿no? Porque tenemos que centrarnos en el fondo. Ahora, claro, la forma, de todas formas, tiene algo de importante. No es que la forma se rechace totalmente cuando alguien escribe. La forma también es importante, muchachos, porque también, de alguna forma, valga la redundancia, nos habla del espíritu o de lo que quiso transmitir esa persona. Ujú. Entonces siempre cuando uno está discutiendo, cuando uno está escribiendo, ya sea un ensayo, ya sea un texto, uno tiene que tener cuidado con las dos cosas. Con las dos cosas, con la forma y con el fondo. Tiene que tener cuidado con las dos. ¿Mm? Si una persona quiere corregir a otra en redes sociales, etcétera, corregirá el fondo primero y después, de manera subsidiaria, corregirá la forma. ¿Mm? Y de hecho, ahí le va a estar haciendo un favor a la otra persona corrigiéndole, diciéndole, mira, esto debería ir en este orden. ¿Mm? Es tan lindo el lenguaje, muchachos. De verdad es que es muy, muy lindo. Y no cuesta nada intentar de hablarlo de manera correcta. Yo creo que así uno se ahorraría muchas peleas. Se ahorraría muchas peleas porque incluso en la escritura, sigo hablando de la escritura, es muy difícil saber que la persona dijo alguna cosa con cierta y determinada intención porque no podemos escuchar el tono en que la dice tampoco. El tono también es importante, ¿ya? Y esa persona dijo lo que dijo quizás sin la intención de dañar. ¿Y cómo vamos a saber eso efectivamente? Bueno, esa persona quizás va a dejar su escritura de forma ambigua, sea a propósito o no, y ahí comienzan a darse las malas interpretaciones, muy malas interpretaciones. Entonces, ahí hay que corregir ciertos
detalles, ¿no es cierto? Cuando uno escribe, cuando uno quiere dar su opinión o cuando quiere uno darle el argumento de algo, uno tiene que pensar, me parece a mí, porque el lenguaje es una cuestión muy rica que hay que cuidar, que hay que cuidar, que hay que practicarla todos los días, ojalá. Por lo tanto, tenemos que tener cuidado tanto en la forma como en el fondo. Y aquí Isidoro de Sevilla nos está diciendo la naturaleza de las palabras, el origen de ellas. Los dejo invitados al grupo de WhatsApp para que se enteren de las últimas novedades y del grupo de la comunidad para que hablemos este y otros temas. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por ver este video. Desde el equipo de Filosofía Apuntes queremos dar un profundo y caluroso agradecimiento a quienes hacen posible que este proyecto educativo siga creciendo. A nuestro mecenas medieval, el nivel más alto de apoyo, Gab Welther. Amigo, tu respaldo ilumina este proyecto como un manuscrito entre velas. Gracias por ser parte esencial de esta comunidad pensante. Saludamos también a nuestros valientes mecenas romanos que son Abstract Panicker, Luan Santos, José Manuel Santos, Ricardo y Leticia Mejías. Gracias por apoyar la filosofía y permitir que sigamos compartiendo contenido riguroso, independiente y accesible. Y tú, que estás viendo esto, si valoras este trabajo y aún no lo haces, suscríbete al canal, comenta, dale like, comparte todo el contenido con quienes aman el pensamiento. Y si quieres ir un paso más allá, únete como mecenas y apoya este proyecto educativo y cultural. Pulsa el botón unirse que está debajo de cada video y forma parte de esta comunidad que piensa, imagina y transforma. Sigamos filosofando juntos. Que estén bien, cuídense, chao.